Amén. Vaya entonces conmigo, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 y 2. Voy a leer y dice así la palabra del Señor, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1. No reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como a un padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes con toda pureza como a hermanas. Amén. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje bajo el título Respeto y pureza. Respeto y pureza. Hay una historia en las Escrituras que está registrada con dos de los apóstoles del Señor Jesucristo. Hablamos de los apóstoles iniciales. Sabemos que el Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, Él tenía muchos discípulos. Y la Escritura dice que dentro de sus discípulos, el Señor escogió a algunos y los escogió con un propósito especial. Los escogió para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y dice la Escritura que a estos pocos discípulos, de los varios que Él tenía, que escogió a 12, los llamó apóstoles, aquellos que iban a ser enviados. Nosotros sabemos de estos 12 apóstoles eran personas muy diferentes en su carácter, en su personalidad, en su contexto. Algunos de ellos trabajaban en la pesca, pescando, algunos los encontró arreglando las redes, algunos de ellos eran cobradores de impuestos y así otros más que aparecen en la Escritura. Pero la Biblia habla en una ocasión que cuando el Señor Jesucristo escogió a estos 12 para entrenarlos, para prepararlos, para cuando Él ya no estuviera, ellos continuaran con su misión. La Escritura relata una historia de dos de estos 12 discípulos, Jacobo y Juan, que eran hermanos. La Biblia dice que ellos eran bien particulares, tenían una personalidad y un carácter algo explosivo, sanguíneo. En una ocasión, en un pueblito, en un lugar, no quisieron recibir al Señor Jesucristo, ya como que lo habían rechazado, y estos 12 hermanos vinieron al Señor Jesucristo y le preguntaron, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo sobre aquellos que no te recibieron? Y el Señor los reprendió, le dijo, ustedes no saben con quién están. Yo no he venido para eso, he venido para salvar. Estoy parafraseando esa historia. Pero estos dos personajes que eran hermanos, Jacobo y Juan, el apóstol Juan, en una oportunidad le hicieron una petición particular al Señor Jesucristo. En una ocasión se acercaron a Él y le pidieron, Señor, permítenos que en tu reino, Jacobo y Juan, nosotros nos sentamos a tu derecha y a la izquierda. Es decir, estos dos discípulos dentro de los 12 pidieron un trato especial para ellos dos y no para todos los 12. Ahora el Señor Jesucristo le dijo, ustedes no saben lo que piden. Pueden beber de la copa que yo voy a beber, haciendo referencia a todo el sufrimiento que el Señor Jesucristo iba a padecer. Y ellos dijeron, sí, podemos. Y el Señor Jesucristo, para terminar esta petición, Él dijo, no está en mí el darles a ustedes que se sienten a mi derecha y a mi izquierda. Solamente eso le compete al Padre. Ahora, la Escritura dice que cuando el resto de los apóstoles, los 10, se enteraron de esta petición de sus compañeros, 2 de ellos, una petición que hablaba acerca o trataba sobre unos privilegios para ellos 2, dice que los 10 se molestaron. Se enojaron con Jacobo y Juan porque ellos estaban pensando en un trato especial solamente para ellos 2. ¿Y qué hay de nosotros? ¿No que somos un equipo? ¿No que somos 12? Esta historia está registrada en la Escritura y está registrada porque el Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles que iban después a dirigir la iglesia, enseñar la iglesia y recordar las palabras del Señor Jesucristo a muchos que se iban a convertir, que aquellos que quieran tratos especiales en el reino de Dios debían seguir las líneas o las directrices del reino de Dios. Es decir, el Señor Jesús les dijo, si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el último en la fila. Y eso era una enseñanza muy radical. Muchas veces nosotros queremos ser los primeros en la fila, sobre todo cuando hay comida, ¿cierto? Y la comida está buena, queremos agarrar lo mejor porque no sabemos si nos va a tocar al final.
Pero Jesús les dijo, si alguien quiere ser el primero, si alguien quiere tener un trato especial, tiene que estar al último de la fila. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo también enseñó, si alguien quiere ser grande entre ustedes, tiene que hacerse como el más pequeño de entre ustedes. Y eso es difícil, sobre todo Jacobo y Juan, que ellos querían un trato especial, querían lugares de preferencia y ellos querían ser, en cierta manera, tener un lugar mejor que sus compañeros. Jesús les dijo, ustedes están pidiendo algo especial y yo quiero decirles, si ustedes quieren sentarse a mi derecha y a mi izquierda, lo que en verdad ustedes deben desear es tal vez alcanzar un asiento. Tal vez. Queridos hermanos, no sé usted, pero a veces cuando yo pienso en el momento de encontrarme con el Señor Jesús, la verdad no sé cómo voy a reaccionar. A veces pienso, voy a estar muy contento, voy a estar muy feliz, tal vez mirando todo lo que rodea, acercándome al trono donde el Señor Jesús está, donde el Padre está. Y tal vez voy a acercarme con alegría, con emoción. Tal vez va a ser algo inimaginable, y va a ser algo inimaginable. Pero también, no sé si a usted, pero por lo menos yo a veces también pienso, no sé si voy a acercarme a Dios tan confiadamente. No sé si voy a acercarme con una sonrisa, con una alegría y voy a correr y con emoción voy a estar delante de Él. Porque la verdad, queridos hermanos, yo también a veces me pongo a pensar en mi debilidad, en mi humanidad, en mis pecados, en mis errores, en mis limitaciones. Y con todo eso no sé si en verdad yo soy digno de poder llegar a estar delante de Él. Ahora, Jacobo y Juan, ellos pensaban que eran muy, muy especiales porque pidieron lugares especiales, sentarse a la derecha y a la izquierda de Dios o del Señor Jesús. Esos son lugares de reconocimiento. Queridos hermanos, si miramos para adentro, dentro de nuestro corazón, a veces nosotros podemos pensar que somos personas súper, mega, hiper especiales. Y en verdad, la Biblia nos dice que somos especiales, cada uno, originales. Pero somos más especiales que otras personas. Somos más especiales que otras personas en la iglesia. A veces nosotros nos confundimos en la iglesia y en la vida por los títulos, ¿cierto? A veces nosotros nos confundimos en la iglesia que los títulos pueden hacer a las personas más especiales que otras. ¿Por qué nos confundimos de esta manera en la iglesia? Porque en el mundo los títulos dan privilegios. Porque en el mundo los títulos dan autoridad. Porque en el mundo los títulos dan lugares de privilegio. Queridos hermanos, eso es en el mundo. Y a veces cuando nosotros comenzamos a ser parte de una iglesia, puede que nos confundamos con eso. Y por eso es que muchas veces podemos caer en la tentación de querer tener lugares especiales en la iglesia, tratos especiales en la iglesia, el título de pastor, porque todos invitan al pastor a tomar oncecito, a comer porotos con rienda, a almorzar, un trato. Yo quiero ser pastor, quiero un trato especial. Pero queridos hermanos, debemos recordar las enseñanzas del Señor Jesucristo, que si alguien en el reino de Dios quiere ser el mayor, el Señor Jesucristo, esa persona tiene que hacerse el menor. Y si alguien quiere un lugar de privilegio, ser el mayor entre todos los hermanos, el Señor Jesús dijo, esa persona tiene que hacerse como un niño en la comunidad. El trato, cómo nosotros interactuamos en la iglesia, en la casa del Señor, queridos hermanos, es muy, muy importante. Y aquí Pablo está queriendo enseñar a Timoteo también sobre cómo tratar a aquellas personas que son parte de una congregación. Todos nosotros que estamos aquí somos muy diferentes, cada uno del otro. Tenemos caracteres diferentes, personalidades diferentes, tenemos historias diferentes, contexto, lo que sea, todo diferente. Pero lo que Pablo está queriendo enseñar a Timoteo, recordar que él dejó a Timoteo en Éfeso para poner en orden a esta iglesia nueva y para ayudar a que la iglesia supiera cómo vivir y ser iglesia, es que él enseña acerca de cómo debe ser la convivencia y tratar, cada persona debe ser tratada y tratarnos los unos con los otros en la iglesia. Algo sumamente importante, queridos hermanos.
No es solamente importante venir a la iglesia, tal vez un día a la semana o 2 días de la semana. Eso no solamente es importante, es muy importante. Dios nos dice, no dejen de congregarse. Pero es muy importante también que nosotros sepamos cómo vivir en la iglesia y cómo vivir como iglesia. Porque la iglesia, sabemos, no tiene que ver con el edificio, tiene que ver con personas. Y cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Cómo debemos interactuar en nuestras diferencias? Hoy día en la mañana llegaron algunos hermanos y cuando los saludamos, yo los saludé, pude distinguir un poco en su conversación, en sus palabras, un acento diferente al chileno. Y dije, ellos tal vez no son chilenos. Y yo les pregunté, ¿de qué parte eres? ¿Ya? Y me dijeron, de tal país, de tal país, de tal país. Aquí hay nacionalidades distintas, culturas distintas, tradiciones distintas en una iglesia. Cuando ustedes saben, yo me casé con Adriana, barranquillera. Yo de lo que sabía de Barranquilla tal vez era del Junior, el equipo de fútbol de la ciudad de Barranquilla y de la famosa canción del Caimán, ¿cierto? El Caimán se va para Barranquilla. Era casi lo único que sabía de Barranquilla. Pero cuando comencé a conocer más a mi esposa, a su familia, a la gente de Barranquilla, me di cuenta que ellos hablan más fuerte que los chilenos, que nosotros los chilenos. No nos gusta alzar la voz. De hecho, cuando un chileno alza la voz es porque tal vez está peleando, está molesto, enojado. Entonces me costó entender que el alzar la voz para algunos hermanos y culturas centroamericanas es algo normal, no es nada malo. De hecho, a ellos les molesta a veces que nosotros hablemos tan despacio, a ellos les molesta y a nosotros nos molesta que ellos hablen fuerte. ¿Quién tiene la razón? Queridos hermanos, cada uno somos originales y no porque uno hable más fuerte o más bajito, está mal. Debemos entender que en la iglesia debemos aprender con diferencias. Y para vivir como iglesia, como Dios quiere, debemos entender el contexto de la iglesia. Y aquí Pablo está ayudando a Timoteo como líder también, quien estaba pastoreando y ayudar también que hubiera más pastores en la iglesia en Éfeso, que entendiera que la iglesia, queridos hermanos, y toda iglesia cristiana, no tan solo está compuesta de personas, quienes son la iglesia, sino que están compuestas de personas de diferente generación. Diferente generación. ¿Alguien aquí nació en el 60? ¿Nadie en el 60? ¿50? ¿Alguien nació en el 50, en la década del 50? Estamos súper jóvenes. ¿Alguien nació en el 70? Yo nací en el 70. ¿Alguien nació en los 80 aquí? ¿Alguien nació en los 80? Ya, mi esposa en los 80. ¿Alguien nació en los 90? Los 90, tenemos más de los... ¿Alguien nació en el 2000? Increíble, en el 2000. Allá, mira, allí hay uno en el 2000. ¿Alguien habrá nacido en el 2010? ¿En el 2020? Sí, hay algunos aquí. Hay algunos que nacieron hace algunos años atrás. ¿Cuántos años tiene? 4, en el 2020. ¿Ok? 2020. Queridos hermanos, la iglesia está compuesta de personas de distintas generaciones. Yo quiero hacer esta pregunta y tal vez me van a criticar. Hermanos, ¿qué época o qué década fue la mejor? ¿Los 80? ¿Ustedes recuerdan o han escuchado la música de los 60? ¿Cómo era la música de los 60? Pero pastor, eso no tiene que ver nada con la iglesia. Pero vamos un poquito a la vida real. La música de los 60. ¿Cómo era la música de los 60? ¿En qué estaba compuesta? ¿Cuál era el estilo y música de los años 60? ¿El rock and roll? ¿Sí? Elvis Presley, por ejemplo. Algunos se habrán enamorado escuchando esas canciones románticas de los años 60. Hay personas que dicen, oye, y descubren nuevas generaciones, la letra y la música. ¡Qué canción más hermosa y emotiva! Canciones románticas. Pero después vino música de los 60, 70, los hippies, ¿ya? Yo conozco a varios hermanos y pastores que antes eran hippies, se convirtieron así, están sirviendo al Señor. La música de los 80, ¿recuerdan la música de los 80? Hay algunos que todavía, hermanos, escuchan música de los 70, de los 80. Vamos a hablar con esos hermanos, ¿ya? Para que comiencen a escuchar corito y alabanza, ¿ya?
Vamos a ponerlo en disciplina, aquí nada. Pero ¿se acuerdan de los años 80? Yo hace poco veía algunos videos y también escuchaba alguna música de los años 80, perdón. Y en verdad yo pensé, oye, esa época en verdad era como bonita. No había tanta violencia, bueno, siempre ha habido violencia, pero las cosas raras que vemos hoy día en los años 80, como que la gente era más inocente, ¿cierto? Podían salir, compartir la amistad. ¿Usted se recuerda cuando jugaba en la calle con algún amigo? ¿Cierto? ¿A qué jugábamos? ¿Cierto? A las bolitas, a la escondida, al pillar y todo eso. ¡Qué inocente! Hoy día salimos a la calle para jugar. Le decimos a nuestros hijos, vaya a la calle a jugar. Hoy día no lo hacemos, ¿cierto? Y extrañamos esa época, ¿cierto? Pero los niños dicen que yo quiero jugar, estoy aburrido. ¿Qué hacemos para que se entretengan? Ahí está el celular, la tele, Netflix, otras generaciones. En nuestra época, nada de celular, nada de Netflix, tal vez una televisión, blanco y negro o en color. Queridos hermanos, hay distintas generaciones y a veces nosotros decimos, estas generaciones de hoy día están malas, están corruptas, no es como en nuestro tiempo. Cada generación tiene sus propios desafíos y nosotros debemos entender, queridos hermanos, que en la iglesia también hay personas de distintas generaciones y aquí Pablo está hablando de algunas generaciones. Cuando dice, no reprendas con dureza al anciano. Y esa palabra anciano, presbíteros, puede indicar los ancianos como líderes de la iglesia o aquellos que son ancianos de edad, es decir, adulto mayor. ¿Ok? Dice, habla acerca de los ancianos, no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como un padre. A los más jóvenes como hermanos, está hablando de hombres jóvenes. A las ancianas como a madres, está hablando de mujeres también mayores, adultas mayores, como madres. Y está hablando también acerca de mujeres jóvenes, a las más jóvenes con toda pureza, como a hermanas. Aquí Pablo le está tratando de enseñar a este líder cómo relacionarse y cómo tratar a los hermanos que son de distintas generaciones en la iglesia. ¿Ok? Hermanos, yo quiero animarles y yo quiero a través de la palabra del Señor indicarle, la persona que está sentado a su lado, ya sea adulto mayor, ya sea joven o sea un niño, es importante para Dios. Sería algo muy triste en una iglesia cristiana que quiere realmente ser una iglesia como Dios quiere. Una iglesia sería algo muy triste si esa iglesia no tratara de buena manera a aquellos hermanos que son ancianos. Aquellos hermanos que son adultos mayores, aquellos hermanos que son padres, pero ya no padres, sino abuelos. Sería algo muy triste una iglesia que trata mal a sus propios hermanos adultos mayores. Sería algo muy triste una iglesia. Pero también sería triste que los adultos y tal vez adultos mayores traten de manera despectiva a los más jóvenes. Tú no tienes idea de la vida. Sería algo muy triste. Sería muy triste que los adultos también vieran a los niños como una molestia en la iglesia. Y sobre todo aquellos pequeñitos que corren y se ríen y desordenan a veces en el culto. Sería algo muy triste que los jóvenes se rieran, se burlaran de los adultos mayores, en una iglesia sobre todo. Sería algo muy triste que los jóvenes también no consideraran a los más pequeños como personas y les dieran también el trato que merecen. No porque son bebés o son niños, no debemos tratarlos con respeto. Sería algo muy triste también que entre los jóvenes se faltaran el respeto. Sería algo muy triste en una iglesia que entre los jóvenes no se trataran bien. Sería muy triste que una iglesia también no tratara bien a los niños, a los pequeños, si lo viéramos como una carga tal vez en la iglesia. No. Queridos hermanos, lo que Pablo está queriendo enseñar a Timoteo, que una iglesia está compuesta por personas totalmente diferentes y cada persona de cada generación debe ser tratada en primer lugar con importancia. Son importantes. Hermanos, ustedes son importantes para Dios. Usted es importante, tú eres importante, tú eres importante. Y puede ser que en una iglesia tal vez te hayan tratado de una manera que no te hayas hecho sentir importante, pero la Biblia dice que cada generación es importante. No debemos burlarlos
burlarnos de los adultos mayores si tal vez ya la memoria no trabaja como un adolescente, un joven. A veces nos burlamos de cosas. Queridos hermanos, en una iglesia debemos aprender que aquellos que ya tal vez tienen años y se están olvidando de muchas cosas, es porque han vivido muchas cosas en su vida. Muchas cosas que todavía nosotros ni siquiera hemos vivido. Pero en el momento de un consejo, en un momento de que alguien nos ayude, en un momento que necesitamos a alguien que nos contenga nuestras emociones por las cosas difíciles que tenemos en la vida, ¿dónde vamos? ¿Vamos a nuestros hijos, los pequeños, los niños? ¿O vamos donde el papá y la mamá? O tal vez vamos donde la abuela. O tal vez donde el abuelo. ¿Y qué nos dan ellos? A veces en los momentos más complicados de la vida nos entregan un buen consejo y nos entregan tranquilidad. Porque, queridos hermanos, ellos han vivido muchas cosas. Han vivido muchas cosas todavía, aunque yo ya estoy cerca de los 50, hay cosas que no he vivido, que mis papás sí han vivido. Y yo entiendo que por lo tanto, aunque se les olviden algunas cosas y tal vez ya no caminan como antes, debo tratarlos con sumo respeto. Y por eso Pablo dice a Timoteo, no reprendas con dureza al anciano. Ese reprender con dureza es atacar. Se puede traducir, y cuando usted va al griego, el reprender con dureza es atacar a alguien por sus defectos, por algo malo, por una decisión. No reprendas con dureza. Muchas veces nosotros podemos caer en esta tentación de mirar a nuestros papás en la época que nos toca vivir y verlos con muchos defectos, con muchas limitaciones. Nosotros somos expertos en los celulares y a veces cuando nuestros papás están ocupando, o abuelo, el celular, por favor, mándame un WhatsApp. ¿Qué es WhatsApp? Nos preguntan. ¿Cómo no vas a saber lo que es WhatsApp? Y a veces nosotros, porque no son tan tecnológicos como nosotros, podemos tener una actitud de desprecio hacia ellos. Y este es un ejemplo. A veces podemos estar en la mesa conversando y nuestros padres o abuelos tal vez no saben de lo que está pasando hoy día, dan una opinión y nosotros, mamá, mejor que te quedes callado porque no tienes idea. Lo que Pablo está queriendo decir a Timoteo es que como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, debemos saber tratar correctamente a aquellos que ya son adultos mayores. Pero fíjese lo que Pablo dice, no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como a un padre, anímalo, ve con él, trátalo bien, si se equivoca, no vengas inmediatamente y decir, tú no sirves para nada, eres el papá, el peor papá del mundo, lo que sea. Hermano, usted tal vez está diciendo, pastor, usted está exagerando, pero yo le aseguro, hay muchos hijos que a sus papás y mamás le han dicho, eres lo peor del mundo, eres el papá peor, la mamá peor del mundo. Y a veces los niños crecen con eso. Y cuando vemos que ya son adultos y no se interesan por sus padres, por sus madres, los tratan mal, nosotros decimos, ¿qué hijo tiene esa actitud con sus padres? Pero queridos hermanos, esa es la vida real. Y Pablo, como discípulo y apóstol del Señor, está enseñando a nosotros, su iglesia, a los cristianos, a cómo debemos actuar con el adulto mayor, con nuestros padres, con los ancianos. Debemos tratarlo con respeto, pero mira, fíjate lo que dice en el versículo 1, no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como un padre, porque, queridos hermanos, aún los adultos mayores y ancianos se equivocan, como los jóvenes, como los niños. Y aún los adultos y gente mayor y ancianos necesitan ser corregidos. Necesitan ser reprendidos, se les llame la atención. Pablo dice, no reprendas con dureza, pero es necesario a veces también reprender a gente mayor. Lo que Pablo también está queriéndole mostrar a Timoteo, no porque sean adultos mayores o ancianos, no se les debe corregir o reprender en la iglesia. Toda persona, estamos en la iglesia para aprender, para ser transformados. Y si creemos que ya somos productos terminados, queridos hermanos, nos vamos a perder mucho de Dios. La iglesia es un lugar de entrenamiento, es un lugar de aprendizaje, es un lugar de cambio. Si usted y yo venimos a la iglesia pensando, yo ya no necesito cambiar nada en mi vida, he vivido una vida, yo no necesito cambiar. No, queridos hermanos,
Todos aún necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo. Y debemos ir de gloria en gloria para parecernos a Él. Y muchas veces, para parecernos a Jesús, todos nosotros en la iglesia vamos a ser corregidos. Se nos va a llamar la atención. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando lo hagas con los mayores, hazlo con respeto. Es decir, no duramente, no los ataques por sus errores o sus equivocaciones. Dice, no reprendas con dureza, sino exhórtalo. Y esa palabra exhortación habla de esto, de animarlo, tratarlo con ternura, con sabiduría y motivarlo a darse cuenta de que hay algo que corregir y con dulzura y amor motivarlo a cambiar. Eso es exhortar. Exhortar es animar a una persona que tal vez no sabía que estaba haciendo algo malo y lo exhortamos mostrándole las razones y esa persona amablemente por un buen trato dice, es verdad, estaba equivocado, necesito cambiar en mi vida. Queridos hermanos, es muy importante el adulto mayor en vida. Para nosotros en vida real, para mí es muy importante el adulto mayor. Me encanta el ministerio de jóvenes a mí, pero también me encantaría tener un ministerio de adulto mayor. ¿Cómo llamaríamos a ese ministerio de adultos mayores? Yo esperaba que alguien dijera los años dorados. Esperaba que alguien dijera los años dorados. ¿Ya? Los años dorados. Porque es verdad, queridos hermanos, mire, imagínense, nuestros padres trabajaron y sobre todo las generaciones antiguas, ¿de qué manera trabajaron? Sin educación muchos de ellos, sin colegios, sin universidad, sin auto, sin metro. Tuvieron que salir a trabajar, caminaron cuántas cuadras, se sacrificaron para poner comida en nuestra mesa. Se sacrificaron por sus hijos, por sus nietos. ¿Cuánto ellos no sudaron para darnos una mejor vida? Y gracias a Dios, pero también a nuestros padres y abuelos, es que nosotros hoy día, gracias al Señor, tenemos una mejor vida. Y a veces nos olvidamos que nosotros estamos cosechando solamente lo que ellos sembraron con esfuerzo. Y por eso debemos honrar al adulto mayor, tratarlos, contestarles bien, hablarles bien. Ni siquiera nosotros debemos dirigirnos a ellos con ironía, con sarcasmo, ni nada de eso, con amabilidad y amor. Pero dice también aquí Pablo, hablando de los jóvenes, y específicamente a los jóvenes varones, a los más jóvenes como a hermanos. También repréndelo. Los jóvenes también necesitamos ser reprendidos. Pero él también, según como Pablo le enseñó cómo debe hacerlo con el adulto mayor, de la misma manera a los jóvenes, hombres jóvenes, tienes que también, si es necesario, corregir y reprender, hazlo exhortándoles, pero como a hermanos, no como a extraños, no como a enemigos, sino como hermanos en Cristo Jesús. Queridos hermanos, las generaciones son muy importantes. Y los que ya tenemos un poquito más de cana, no debemos menospreciar a los jóvenes. A los jóvenes ni a los adolescentes. Hay muchas cosas que ellos no saben, que nosotros sabemos, ¿cierto? Hay muchas cosas que ellos recién van a estar conociendo. Y puede ser que como ya nosotros tenemos expertise en la vida y tenemos información sobre otras cosas, puede ser que menospreciemos a los jóvenes y a los adolescentes también. Y puede ser que en esta actitud nosotros tal vez queremos solamente hablar con adultos, con gente de nuestra estatura, de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia. Queridos hermanos, también acérquese a un joven, converse con un joven, conozca su vida. Interactúe con ellos. Es que yo no me acerco a ellos porque ellos no son como yo. Es que para en la iglesia interactuar entre nosotros como comunidad no se trata de que los demás deben ser como yo. Se trata en que yo debo acercarme y conocer a mi hermano, a mi hermana, su vida, su tiempo, lo que está viviendo, sus luchas, sus dificultades, sus alegrías, lo que le interesa, lo que escucha, lo que ve, lo que lee. Podemos tener muchos motivos de conversación. Es necesario también que a los jóvenes también se les corrija en la iglesia. Todos nos equivocamos. Y Pablo dice, no lo debemos hacer atacándolos, dándoles duro. Debemos exhortarles y tratar a ellos de ayudarles
a perfeccionarles para que sean mejores que nosotros, mejores que usted. No, esto no es una competencia entre jóvenes y adultos, a veces la iglesia, no. Se trata de que todos caminemos juntos, no importando la generación. Pablo también dice aquí en el versículo 2, a las ancianas como madres. ¿Ha visto usted alguna vez a un hijo, una hija que le pega a su mamá? Hay muchos de esos casos en la vida real. Madres que tuvieron a esos hijos 9 meses aquí, ilusionadas, emocionadas, sobaban su guatita, cuando a veces se movían, tenían dolores ahí, le cantaban, le hablaban. 9 meses. Cuando nacieron, tal vez, adivine, ¿quién fue la primera persona que abrazó a ese bebé? Aparte de los doctores. Porque a veces los papás somos algo cobardes para estar ahí en el parto. Pero ahí está la mamá. Y tal vez ni siquiera puede abrazar a ese bebé, sino que los médicos le ponen el bebé cerca de la carita de la mamá y la mamá sonriente con todos esos dolores que tienen en el parto y le da algunos besitos al bebé. Después de eso, el bebé cuando tiene hambre, llega el papá a darle comida al bebé. ¿Quién está ahí para dar de comer? La mamá. Y así esos niños crecen siempre con la mamá, como un héroe. La mamá. Nos alimenta, nos viste, nos baña, nos enseña a lavar los dientes. La mamá. Queridos hermanos, en la iglesia aquí hay muchas mamás. Hay varias mamás. Si cada mamá contara su historia con sus hijos. Pero lamentablemente en la vida real hay hijos que se olvidan de todo eso y maltratan a sus mamás. Y las maltratan, las menosprecian. Queridos hermanos, aunque nosotros nos toque como hijos salir de nuestro hogar, tener nuestro propio trabajo, nuestro propio sueldo, nuestra propia casa y todo lo que el Señor nos puede dar, no hay que olvidar a la mamá. Si la mamá está pasando momentos difíciles, ¿quién debe ayudar a la mamá? Si yo como hijo busco a alguien más que ayude a mi mamá, es mi responsabilidad. Pablo está diciendo a Timoteo, a las ancianas debes tratarlas también como a madres. Nosotros como iglesia en vida real queremos realmente aprender, porque todos estamos a aprender para respetar a muchas mamás aquí. ¿Ya? Y hemos visto mamás primerizas, mujeres solteras, cómo han avanzado y así han crecido y hoy día ya no tienen la vitalidad de años atrás. Yo trabajo con hermanas en las iglesias que hoy día están en los 70, 75 años. Y a veces las miro cómo sirven al Señor y a veces están más lentas, se le olvidan. A veces son torpes en hacer algunas cosas. Y me hace recordar años atrás cuando tenían más vitalidad y yo tengo esas memorias. Y yo les digo, yo recuerdo eso y yo digo para mí como pastor, me gustaría que esa hermana siempre tuviera esa vitalidad porque es de tanta ayuda en la iglesia. Pero el tiempo pasa. Y la Biblia me dice que aunque a veces tengo que corregirlas, debo corregirlas como mamá. Con respeto, con honra, pero hay que corregir. Y hay que exhortar. Y dice también, no tan solo a las ancianas, sino Pablo dice a Timoteo, Timoteo, y a las más jóvenes, al final del versículo 2, con toda pureza como hermanas. Porque, queridos hermanos, también esto es algo muy importante en la iglesia. Que entre los distintos también géneros, hombres, mujeres y hombres, nosotros sepamos tratarnos con pureza. Y todo esto debe partir, y como Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo, tú cuando te toque tal vez corregir a una mujer joven y tal vez interactuar con ella, debes hacerlo con toda pureza. Es decir, los pastores y líderes somos los primeros en ser llamados a tratar
aquellas mujeres que son parte de la congregación con toda pureza. Y en esto debemos los pastores ser muy cuidadosos en nuestro trato con las mujeres. Ustedes saben, debemos ser muy cuidadosos con toda pureza, lo que hablamos, con toda pureza, en cómo interactuamos, en cómo tal vez saludamos a una jovencita, a una mujer, en todo, con toda pureza. No tan solo pureza tal vez en el saludo físico, sino pureza. Debe haber pureza en nuestras conversaciones, las palabras que usamos, en los mensajes que enviamos. Dice Pablo a Timoteo, a las más jóvenes con toda pureza. Queridos hermanos, ustedes saben, no tan solo las iglesias, algunas lamentablemente, y algunos líderes hermanos han sido famosos por escándalos de dinero, sino también escándalos por falta de pureza. Y eso trae vergüenza y deshonra a la iglesia. Y trae vergüenza y deshonra a nuestro Señor. Gracias a Dios que nuestro Señor Jesús fue puro y santo en todo. Y Él es el líder de la iglesia. Pero nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos debemos cuidarnos. Debemos poner atención y también tener límites para saber tratar a todos en la congregación con pureza, con respeto y también con pureza. Yo no lo sé, la Escritura no lo dice si Timoteo era soltero. Y tal vez en Éfeso habían varias jovencitas. Y tal vez varias jovencitas estaban entusiasmadas con Timoteo, el hombre de Dios que está aquí. Tal vez Timoteo sabía muchas cosas. Oye, mira cómo habla Timoteo. Ay, me encantaría casarme con alguien como él. Tal vez Timoteo tenía su fan club en la iglesia en Éfeso. No lo sé, lo estoy diciendo. Yo quiero decirles que cuando yo era más joven y me tocaba predicar en algunas iglesias y en algunos eventos de jóvenes con la ayuda del Señor. Me encantaba predicar y entregar mensajes a los jóvenes. Después de mi prédica, sí, es verdad, algunas jovencitas se acercaban a mí a saludarme. Hermanos, hay un dicho por ahí que dice, a nadie le falta Dios. Se acercaban a alguna jovencita y me pedían tu correo electrónico ahí para tener contactos. Y ustedes saben que por mucho tiempo yo fui soltero sirviendo al Señor. Pero también como soltero, por muchos años habían jovencitas que me llamaban mucho la atención. Y a veces, hermano, en nuestra humanidad podemos cometer errores y pecar y perder la pureza. Queridos hermanos, por eso Pablo instruye a Timoteo, ten cuidado. Y aún a las jovencitas, cuando te toque interactuar, corregirlas. Hazlo con pureza. Exhórtales con pureza. ¿Ya? Queridos hermanos, en la iglesia es muy importante el respeto. Tratarnos con respeto. Es muy importante. No importando qué generación son pequeños, si tal vez son de otro país, tal vez son hombres, mujeres, adultos mayor, jóvenes, no importa. Queridos hermanos, el respeto es muy importante, pero también la pureza es algo que debemos siempre considerar. La pureza debe ir de mano con el respeto y el respeto con la pureza cuando nos toque interactuar con una mujer. Amén. Queridos hermanos, Pablo enseña aquí también a Timoteo y él tenía que traspasar esta información a la iglesia en Éfeso, pero también a otros líderes. Debemos en la iglesia no tan solo ir a la iglesia, sino interactuar, porque la iglesia, queridos hermanos, no es solamente a las 11 o a las 12:40. La iglesia es toda la semana y tiene que ver con personas. Usted tiene que interactuar con otros, debe interactuar, debe buscar animar a otros, adultos mayores, jóvenes, niños. Queridos hermanos, de esta manera nosotros como iglesia nos animamos, caminamos juntos, servimos al Señor juntos y siempre con respeto y pureza. Amén.